salva tu vista, ¿no? Entonces, es muy importante concientizar a las personas, sobre todo nosotros que somos personal de salud, pues en acudir a sus chequeos, en este caso oftalmológicos, para poder detectar a tiempo una enfermedad o una patología ocular, dar el tratamiento y, como dije anteriormente, prevenir la ceguera. Entonces, vamos a hablar sobre temas generales acerca del glaucoma. Entonces, ¿qué es el glaucoma? La definición de un glaucoma es que es una neuropatía óptica, o sea, va a afectar el nervio óptico. Es crónico, progresivo y degenerativo. Esta patología, como les dije anteriormente, no tiene cura, similar a una diabetes. Si le damos el tratamiento, la idea es estabilizar, darle una estabilidad, o como esta va a tender a progresar en el tiempo, pues hacer que esta progresión sea lo más lenta posible. ¿Para qué? Para preservar la visión en los pacientes, ¿no? Ahora, ¿en qué va a consistir esta neuropatía óptica? Pues va a haber una excavación de la papila óptica. Aquí tenemos un nervio óptico glaucomatoso, entonces va a haber una excavación, va a haber un aumento, digamos, de la copa, que va a ocasionar, ¿qué cosa? Un adelgazamiento del anillo neuroretiniano, o sea, de las fibras nerviosas que van a llegar al nervio óptico. Y al pasar esto, ¿qué es lo que va a tener como repercusión en la parte sintomático-clínica del paciente? Pues una alteración de ¿qué? De los campos visuales, o sea, visión periférica, ¿no? Eso es lo que va a pasar en el glaucoma. O sea que, digamos, de forma progresiva, pues se van a perder las fibras nerviosas que van a llegar a nivel del nervio óptico y se va a ir perdiendo visión periférica de modo silencioso. Es por eso, pues, que esta patología es en la mayoría de los casos asintomática, y por ello le dicen o le dan la denominación de ladrón silencioso de la visión, ¿no? Entonces, como le dije anteriormente, esto es una foto clínica de un nervio óptico glaucomatoso en un estadio pues prácticamente ya avanzado, terminal, ¿no? Donde vemos pues un anillo neuroretiniano muy adelgazado en toda la extensión del nervio. Ahora, el adelgazamiento de las capas de fibras nerviosas que va a producir pues alteraciones a nivel del campo visual, ¿no? Lo ideal, digamos, como vemos aquí en el lado izquierdo, esto es un campo visual normal donde no vemos que hayan escotomas glaucomatosos en el campo visual del paciente, versus la del lado derecho, donde vemos aquí esta parte negra, que es un escotoma de Jerrum, típico en pacientes con glaucoma, y esto pues implica una pérdida de la visión a nivel de este campo visual en este paciente, ¿no? Entonces, se traduce en esto. Ahora, el glaucoma va a ser la segunda causa de ceguera a nivel mundial. Aquí en el Perú, hace más de 10 años se hizo un estudio donde se determinó que la primera causa de ceguera es la catarata en más del 54% de pacientes, seguido del glaucoma en un 13.4% de los pacientes peruanos. Entonces, esta enfermedad va a ser la causa primera de ceguera irreversible. ¿Qué quiere decir? Pues el paciente que queda ciego por glaucoma, pues nunca más va a volver a recuperar la visión. ¿Por qué? Porque el órgano, perdón, que se va a lesionar es el nervio óptico. Ustedes ya saben, pues por anatomía, fisiología, que cuando una neurona se daña, o algún axón de una neurona se daña, pues lamentablemente ya no se recupera, porque no tiene, digamos, la capacidad de regeneración, y pues el paciente, ya sea el nivel de lesión de la motoneurona, pues que se tiende a lesionar, pues va a quedar con una secuela. Igual en el ojo, la secuela en qué se traduce en pérdida del campo visual y por ende en pérdida de la visión. Entonces, más de 11 millones de personas en el mundo van a ser ciegas. ¿Por qué? Por glaucoma, ¿no? Ahora, de modo bilateral, en el 2020, o sea que bueno, para ya hace 2 años que ya pasaron, se calculó pues que 11 millones de personas han quedado ciegas por glaucoma de manera bilateral, ¿no? Ahora, al menos la mitad de los pacientes con glaucoma no están enterados que tienen esta enfermedad, ¿no? Ya la única forma, digamos, de las cuales ellos se enteran que padecen de glaucoma es cuando acuden a una consulta oftalmológica y bueno, les indican o le dicen, señor, tiene una sospecha de glaucoma, o por ahí, digamos, le hemos encontrado la presión intraocular elevada, o digamos, le veo, o presentan síntomas de glaucomas
tanto de tipo agudo o crónicos que tienden a regularizarse, como por ejemplo en algunos casos de cierre angular primario, en pacientes que por ejemplo son hipermétropes o tienen ojos pequeños que tienden a hacer, digamos, oclusiones a nivel del ángulo iliocamerular y por ende, digamos, aumentos de las presiones que son de forma aguda, y por ende en estos pacientes sí se pueden presentar síntomas como por ejemplo dolor ocular, ojo rojo, disminución de la visión, dolor de cabeza, náuseas, pero como les digo, para que se den este tipo de síntomas tiene que ser un cuadro agudo, ¿no? Y muchas veces esto no se va a dar en la mayoría de pacientes. Y obviamente si un paciente presenta un cuadro agudo de un ataque de glaucoma, pues el pronóstico es reservado y el manejo que se le va a dar a este paciente también es complicado, y por ende las consecuencias que podría tener más adelante si es que no se trata a tiempo, pues también van a ser más complicadas, ¿no? Entonces, por eso es importante siempre, como les digo, hacerse un chequeo oftalmológico, identificar, digamos, ciertos factores de riesgo que puedan tener los pacientes y abocarnos en esos factores de riesgo y dar un tratamiento, ¿no? Y como les dije anteriormente, el glaucoma en la mayoría de personas son asintomáticas. Los síntomas aparecen o cuando hay un cuadro agudo por un cierre angular primario con un aumento súbito de la presión intraocular, o en pacientes pues, que ya están en estadios muy avanzados donde la visión central ya se compromete y por ende pues, son pacientes que ya llegan con el campo visual muy comprometido y con visión tunelizada, y bueno, en ellos ya no hay mucho que hacer, salvo por ahí ofrecerles algún tipo de tratamiento que pueda o preservar la poca visión que le queda, o darle algún tratamiento de baja visión, pues para que ese paciente reciba una terapia de rehabilitación visual y por ahí pues pueda mantener su independencia. Este es un cuadro actual donde nos indican pues que 78 millones de personas tienen glaucoma. Para el año 2040 se predice que 11.8 millones de personas van a ser glaucomatosos, o sea, conforme va pasando el tiempo, esta cantidad va a aumentar. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que, más adelante también lo voy a hablar, uno de los factores de riesgo para desarrollar glaucoma es la edad. Una persona que a más edad que tenga, pues mayor riesgo de glaucoma va a tener, sobre todo a partir de los 40 años en adelante, ¿no? Y obviamente, mientras más longeva sea una persona, pues el riesgo de desarrollar glaucoma va a ser mayor, ¿no? Asociado, como le digo, a una disfunción a nivel de la malla trabecular, pues que no va a drenar el humor acuoso de forma adecuada y por ende se eleva la presión intraocular, o digamos por algunas proteínas de depósito que se depositan en esta malla trabecular y que con el tiempo generan disfunción de estas o obstrucciones de esta malla, y bueno, todo se traduce en que el humor acuoso no se drena de forma adecuada y la presión se eleva. Y por ende, la lesión a nivel de nervio óptico también. Ahora, el 90% del glaucoma es indetectable en pacientes de países desarrollados. O sea, a pesar de que muchos de estos países cuentan con un sistema de salud óptimo, pues el 90% de pacientes que tienen glaucoma no han sido detectados. Y 1 billón de pacientes no tienen accesos a, digamos, centros oftalmológicos especializados para hacerse un chequeo oftalmológico. ¿Por qué? Debido al centralismo, como por ejemplo pasa en el Perú, ¿no? Que hay un centralismo a nivel de la capital Lima, donde pues cuenta con la gran mayoría de especialidades médicas, también oftalmológicas, y bueno, si uno por ahí se va, no sé, a Madre de Dios, se va por ahí, digamos, a San Antonio del Estrecho en Loreto, Caballocoche en Loreto, o algunas zonas fronterizas del país, pues no vas a encontrar un oftalmólogo quizás en esas regiones, salvo que por ahí hagan alguna campaña. Entonces, por lo tanto, las personas de esos lugares pues no tienen acceso a un centro oftalmológico especializado o no cuentan con estos profesionales, y por lo tanto, pues padecen de enfermedades oculares, ya sea glaucoma, catarata, pterigiones u otras patologías que pues no reciben tratamiento y por ende pues muchos llevan a ceguera. Entonces, por eso es importante, qué cosa, como dice aquí el afiche, hacerse un chequeo o un examen oftalmológico. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un diagnóstico temprano, vamos a identificar esta enfermedad, damos un tratamiento oportuno y que prevenimos el daño a futuro que pueda pasar esto, ¿no? Y por ende la visión se salva, ¿no? Estos son, digamos, recomendaciones de cuánto tiempo hay que hacerse los chequeos antes de los 40 años, cada 2 a 4 años,
de los 40 años en adelante cada 2 a 3 años y después de los 60 entre 1 a 2 años. ¿No? Son recomendaciones, bueno, que dan en la página del World Glaucoma Week, pero lo ideal es que para todos el chequeo sea de forma anual, ¿no? No, digamos, si ustedes tienen alguna metropía o sus familiares tienen alguna metropía, pues no simplemente se limiten en ir a la óptica, hacerse una medida de la vista, mandarse a hacer los lentes y felices todos, no, o sea, traten de ir a un chequeo oftalmológico, o sea, que los vea el oftalmólogo, que les haga su examen completo, por ahí que les puedan hacer un fondo de ojo, si ya son mayores de 35 años, por ahí una toma de presión intraocular, o sea, es importante todo ello, ¿para qué? Para prevenir, pues, patologías oftalmológicas que puedan conllevar a la ceguera más adelante, ¿no? Entonces, es muy importante eso. A ver, no corre. Ya. Eso es un cuadro donde nosotros vemos la distribución o la mayor prevalencia del glaucoma de ángulo abierto versus el ángulo cerrado. Entonces, el glaucoma de ángulo abierto va a ser más prevalente en la parte occidental y el glaucoma de ángulo cerrado en la región oriental de Asia, ¿no? ¿Por qué? Por la configuración también de los ojos, ¿no? Mayormente los asiáticos pues tienden a tener los ojos más pequeños, tienden a ser mayormente hipermétropes, entonces por ende pues van a desarrollar glaucomas de ángulo cerrado. Versus en la región occidental, pues tanto en África, América Latina o Europa, pues las configuraciones anatómicas de los ojos pues tienden a ser un poco más grandes y por ende se desarrolla el glaucoma de ángulo cerrado, como podemos ver. La prevalencia, como les dije, de ángulo cerrado es mayor en asiáticos y en la parte occidental la de ángulo abierto. Más adelante vamos a explicar en qué consiste esta diferencia. Entonces, el glaucoma pues va a tener un impacto en la salud pública, por ende, ¿no? En el condado de Olmsted, Minnesota, el 9% de sujetos de 66 años que tienen diagnóstico de glaucoma desarrollaron ceguera bilateral a los 20 años de seguimiento a pesar de recibir tratamiento. Entonces, ¿esto qué me indica? Pues que el glaucoma es una enfermedad que tiende a ¿qué? A la progresión, ¿no? Va a progresar y por ende, pues el daño glaucomatoso en el tiempo va a ser mayor. Entonces, a pesar de que estos pacientes han recibido tratamiento, ¿no? Hay algunos glaucomas que son muy refractarios, que a pesar de hacer cirugía, tratamiento con láser, tratamiento médico con hipotensores oculares, pues no responden, ¿no? Y lamentablemente, pues en algunos, pues vamos a tener estos desenlaces, pues que son fatales, ¿no? Ahora, hay muchas personas que no comprenden el impacto que va a tener la pérdida de la visión periférica, del campo visual, ¿no? Tampoco entienden la percepción de la profundidad de los objetos y la sensibilidad al contraste que estos pueden tener en su día a día. Entonces, por ello es lo que el glaucoma es muy silencioso al momento digamos, de desarrollarse. Y por eso es lo que estas personas también no, digamos, no perciben la pérdida del campo visual, la pérdida de la profundidad, la pérdida de contraste de visión. Entonces, por eso es lo que normalmente, pues, muchos tanto en Perú como aquí en México me está tocando ver, pues al menos en los hospitales públicos, pues llegan en estadios muy avanzados, ¿no? Y la única, pues, forma o tratamiento que podamos ofrecerles en estos casos sería la cirugía, pues al menos para tratar de conservar el remanente visual. Ahora, los medicamentos tópicos para los ojos que usamos para glaucoma y la pérdida del campo visual están asociados, sobre todo en pacientes mayores, a riesgo de caídas y fracturas, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente, digamos, si yo pierdo la visión periférica, puedo tener por acá, pues, un muro y no lo veo, ¿no? Y en pacientes ancianos, agregado a eso, porque pueden tener, digamos, lesiones a nivel de la mácula o ya puedan estar presentando algún grado de catarata, pues tener la visión periférica disminuida y, digamos, la visión central disminuida por alguna otra patología, pues va a hacer que, digamos, tengan mayor riesgo a caídas y con ente, pues, a fracturas, que en estos pacientes que son muy frágiles, pues es muy catastrófico. Y el diagnóstico de glaucoma va a ser un factor de riesgo independiente también para lesiones por accidente de tránsito en sujetos de 55 a 87 años de edad por lo anterior, ¿no? También. Entonces, fíjense que hay bastante impacto. Entonces, vamos a repasar un poco sobre las partes del ojo, la anatomía ocular, bueno, para poder ubicarnos mejor, ya que hablamos un poco de las generalidades. Esto es un corte del ojo, donde podemos apreciar las diversas partes. De adelante hacia atrás, bueno, tenemos lo que es la capa más externa, que sería la conjuntiva. Debajo de la conjuntiva tenemos la esclera.
En la parte de hacia adelante tenemos la córnea, que es un lente transparente avascular que le va a dar el mayor poder refractivo al ojo. Tenemos lo que es cristalino o lente. Tenemos lo que es el iris, que va a formar la pupila. Tenemos detrás lo que es el cuerpo ciliar, con sus procesos ciliares, que es muy importante. Tenemos la coroides. Dentro tenemos la cavidad vítrea, donde va a estar el humor vítreo o vitrio, que le va a dar, que va, digamos, representar el mayor volumen del ojo entre 4.5 y 5 milímetros. Detrás de ello tenemos pues la capa sensible del ojo, que es la retina, con sus conos y bastones en sus diversas extensiones. La mayor cantidad de conos va a estar a nivel de la mácula, es el centro de la visión. Y tenemos aquí el nervio óptico, pues, que va a ser, digamos, el órgano diana que se va a afectar cuando hay glaucoma. Me olvidé mencionar también que en la parte del segmento anterior, que es esta de adelante, tenemos lo que es la cámara posterior y la cámara anterior, que va a estar, digamos, que van a contener lo que es el humor acuoso. El humor acuoso es muy importante, ¿por qué? Porque es el que se va a encargar de darle el tono al ojo, ¿no? Entonces, el humor, bueno, vamos a repasar. Aquí está. Tenemos primero los procesos ciliares. Los procesos ciliares van a ser el lugar donde se va a formar el humor acuoso que va a estar a nivel del cuerpo ciliar, ¿no? El cuerpo ciliar, con sus procesos ciliares en el epitelio no pigmentado, va a secretar lo que es el humor acuoso. Este humor acuoso pues va a transcurrir de la cámara posterior hacia la cámara anterior y el nivel de drenaje va a ser a nivel del ángulo irido corneal, que ya les voy a explicar. Entonces, esto es como que un pequeño diagrama digamos, del ojo. Y aquí tenemos un corte histológico, ¿no? Donde vemos este diagrama, ¿no? Córnea, aquí está la córnea, tenemos aquí el proceso ciliar, tenemos aquí el iris, y aquí está el epitelio no pigmentario, donde se va a secretar el humor acuoso, ¿no? La cámara posterior, la cámara anterior y el ángulo irido corneal. Ahora, este es el famoso ángulo irido corneal, donde se va a dar el drenaje del humor acuoso para que pueda haber un equilibrio entre la producción y el drenaje, y la presión del ojo se pueda mantener dentro de rangos normales, y por ende, pues no producir lesión a nivel del nervio óptico. Tenemos, por ejemplo, aquí la cámara anterior, la cámara posterior. Hablé del cuerpo ciliar, los procesos ciliares, que van a drenar el humor acuoso, que van a fluir desde la cámara posterior a la cámara anterior, a nivel del iris. Una vez que llegan a la cámara anterior, pues van a revestir el iris, el endotelio corneal, llevando nutrientes y oxígeno, y se va a drenar a nivel de lo que es el ángulo irido corneal. Tenemos aquí la malla trabecular, tenemos lo que es el canal de Schlemm. A nivel de la malla trabecular se va a drenar lo que es el 80 y 90% del humor acuoso. Tenemos también aquí la base del cuerpo ciliar, los procesos ciliares, que van a formar la vía no convencional o uveoscleral, donde se va a drenar del 10 al 20% del humor acuoso. Y la idea es que, digamos, al momento que se va a drenar el humor acuoso, estos van a pasar hacia la circulación venosa, como las venas epiesclerales, llegando al seno cavernoso, y es donde llega, digamos, a la circulación sistémica. O sea, el humor acuoso al final se drena a la circulación sistémica a nivel de estas venas. Entonces, es muy importante conocer esto. ¿Por qué? Porque la fisiopatología del glaucoma se da a nivel de este ángulo irido corneal. Esta malla trabecular comienza, digamos, a funcionar de forma no adecuada, no filtra la cantidad de humor acuoso que debería ser, y por ende, ¿qué pasa? Pues que el humor acuoso no se drena de forma adecuada y aumenta el tono del ojo, y por ende la presión del ojo se eleva, ¿no? En muchos casos de glaucoma, hay glaucomas de tensión normal también, a nivel del cual, digamos, nosotros hacemos una toma de la presión intraocular y vamos a encontrar que se encuentra dentro de rangos normales, pero ¿qué? Que también se desarrolla una lesión a nivel de nervio óptico. Entonces, como que ahí ya influyen otro tipo de factores, ¿no? Pueden ser factores vasculares. Entonces, es por eso que, digamos, antes, años atrás, se consideraba también un requisito para que un paciente tenga glaucoma que la presión intraocular esté elevada, pero hoy por hoy, pues, la presión intraocular va a jugar
como les digo, va a ser un factor de riesgo para que un paciente pueda desarrollar glaucoma, pero no necesariamente va a ser necesario tener una presión intraocular elevada para hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos glaucomas de tensión normal, entonces tengan la idea de eso, ¿no? Ahora, ustedes dirán, pero ¿por qué hablan tanto de la presión intraocular? Porque es el único factor de riesgo que nosotros vamos a poder modificar. ¿Para qué? Pues para darle tratamiento al glaucoma. No podemos modificar la edad del paciente, no podemos modificar los antecedentes familiares del paciente, no podemos modificar la raza del paciente u otros factores, pero lo único que podemos modificar es la presión intraocular con los tipos de tratamientos diversos pues, que tenemos en la actualidad y que ya más adelante les voy a explicar. ¿No? Igual, acá tenemos otro diagrama con un corte histológico de lo que es el ángulo iridocorneal, ¿no? Tenemos la córnea, la esclera, tenemos el iris, tenemos los procesos ciliares, la cámara posterior, la cámara anterior, y esta parte que es el ángulo iridocorneal, ¿no? Aquí vamos a encontrar la base del cuerpo ciliar, la malla trabecular, el canal de Schlemm y todas las demás estructuras que puedan haber. Entonces, aquí tenemos un video donde nosotros vamos a explicar un poco acerca de la fisiopatología del glaucoma, ¿no? Recuerden que el ojo es la prolongación del cerebro, como decía mi maestro Francisco Loaiza. Aquí tenemos, ¿no? Como le dije anteriormente, el humor acuoso se forma a nivel de los procesos ciliares en la cámara posterior y va a fluir hacia la cámara anterior por medio de la pupila. Aquí tenemos lo que es la malla trabecular, que va a tener porosidades, por eso tiene el nombre de malla, a nivel del cual va a drenarse el humor acuoso, a nivel de los 360 grados que va a tener la parte, el segmento anterior del ojo. Entonces, al drenarse, la idea es que la presión del ojo sea de forma adecuada, pero cuando ya hay una patología a nivel del ángulo, ya sea por un cierre, ya sea por formación de sinequias o una disfunción de esta malla, ese líquido no se puede drenar de forma adecuada, por lo cual la presión del ojo aumenta y produce un daño a nivel del nervio óptico, como pudieron ver ahí. Vamos a... Ahí, un momento. A ver. Entonces, esta presión elevada daña el nervio óptico, como pueden ver aquí. Entonces, el anillo neuroretiniano, fíjense, se adelgaza, produciendo alteración a nivel de los campos visuales. Entonces, esta es una visión normal, pero fíjense, en un paciente con glaucoma, la visión periférica se pierde y se conserva la visión central, y cuando ya es un estadio muy avanzado, pues se pierde todo el campo visual. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? A la cabeza, la hipertensión ocular, ¿no? Segundo, la edad avanzada, ¿no? Pacientes, como les dije, ya de la tercera edad, hay una disfunción a nivel de lo que es la malla trabecular, no hay un drenaje adecuado del humor acuoso y por lo tanto también la presión del ojo aumenta y aparece el glaucoma. Ahora, cabe resaltar un poco también como que hay otro factor, o sea, normalmente los pacientes cuando van envejeciendo, las personas cuando vamos envejeciendo, digamos, a nivel también de lo que es los procesos ciliares, va a haber un menor drenaje de humor acuoso. El drenaje de humor acuoso es de 2 a 2.5 microlitros por minuto. Pero ¿qué va a pasar? Que cuando una persona ya cumple los 60 años, ya no va a drenar, por ejemplo, 2.5 microlitros por minuto, sino va a ser 1.3, o sea, disminuye la cantidad de humor acuoso que se va a drenar. Y de los pacientes mayores de 70 años ya tienden a drenar 1 microlitro por minuto. Ahora ustedes dirán, ¿pero qué es lo que pasa? O sea, si un paciente llega a los 60 años, drena menor cantidad de humor acuoso, la idea sería que la presión del ojo baje, sí, pero así como esta presión del ojo, digamos, como esta producción de humor acuoso disminuye, también la excreción o el drenaje a nivel de la malla trabecular también disminuye. Entonces, la idea es que en una persona que no tiene glaucoma hay un equilibrio entre la producción y la secreción, si se dan cuenta. Pero ¿qué tiende a pasar? En personas que hacen glaucoma, pues el drenaje a nivel de la malla trabecular pues se altera totalmente y a pesar de que la producción está disminuida, pues no va a ser lo suficiente para mantener un tono ocular adecuado y por lo tanto pues la presión se va a elevar, ¿no? Esto es en pacientes de edad avanzada. Ahora,
También antecedentes de personas que tienen familiares con glaucoma, sobre todo familiares directos, ya sean papá, mamá y sobre todo hermanos, ¿no? Entonces, en ellos sí hay que tener mayor énfasis, ¿no? Entonces, si nosotros encontramos un paciente que tiene glaucoma, ya le diagnosticamos, pues lo recomendable es indicarle que también invite a sus familiares a que vayan a hacerse un chequeo oftalmológico, porque es muy probable pues que encontremos que sus hermanos al menos tengan glaucoma, ¿no? Córnea con un espesor disminuido. Entonces, pacientes que tienen grosores corneales menores a 540 se consideran córneas delgadas y por ende mayor riesgo de hacer glaucoma. ¿Por qué? Porque hay una menor resistencia del tejido a lo que es a lo que es el tono intraocular, la presión intraocular. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Baja perfusión sanguínea también, ¿no? Esto más, digamos, relacionado con los pacientes que tienen glaucoma terción normal. ¿Por qué? Porque hay un factor vascular a nivel de irrigación del nervio óptico, lo que va a desencadenar la pérdida de campos visuales y, por tanto, la lesión de este órgano. Diabetes de tipo 2 también, sobre todo pacientes que hacen retinopatías diabéticas muy proliferativas en diabéticos de larga data o diabéticos que no están controlados y que van a ser, digamos, va a haber, digamos, lesiones isquémicas a nivel de la retina y esta isquemia pues va a migrar hacia el segmento anterior, van a vascularizar el ángulo herido trabecular y lo va a cerrar y por lo tanto se produce un glaucoma también. Ahora, también en pacientes diabéticos va a haber una alteración a nivel de lo que es la barrera hematoacuosa. O sea, en el ojo tenemos dos tipos, así como hay una barrera hematoencefálica, en el ojo también tenemos dos barreras, la hematoacuosa, que está a nivel del segmento anterior, y la hematorretiniana, que está a nivel del segmento posterior. Entonces, en pacientes diabéticos, pues esta barrera se va a alterar, por lo tanto puede haber filtración pues, de proteínas o de algunas sustancias a nivel de lo que es el humor acuoso y por tanto estas sustancias obstruyen la malla trabecular y obviamente el flujo, pues el drenaje, perdón, se va a ver disminuido. Ahora, historia también de pacientes que tienen cefalea migrañosa. O sea, aquí también es muy importante, sobre todo porque esto va a ir asociado a pacientes que tienen un riesgo o una sospecha de cierre angular primario. O sea, ¿qué pasa? Pacientes con ojos pequeños pues hacen cierres a nivel del ángulo iridocamerular o iridocorneal, pues de forma, digamos, de forma repetitiva o digamos de forma esporádica, y estos pacientes pues tienden a presentar dolores de cabeza que muchas personas los confunden con migrañas, y no es que digamos realmente en algunos casos no sea migraña, simplemente están haciendo un cierre del ángulo, están haciendo picos agudos de hipertensión ocular, y al haber unos picos pues muy grandes, pues puede producir dolor de cabeza y por lo tanto se confunde con otro tipo de patología como la migraña, por ejemplo. Sobre todo hay que hacer una buena anamnesis y preguntar, digamos, en qué horas del día o en qué momento se está produciendo esto. ¿Por qué? Porque mayormente tiende a darse de noche. ¿Por qué? Porque ¿qué produce la oscuridad? Midriasis. Y al haber una midriasis hay un mayor riesgo de que el ángulo se cierre y es cuando ahí estos pacientes, pues al cerrarse el ángulo, menos drenaje de humor acuoso y por lo tanto dolor ocular, ¿no? Cambios a nivel del nervio óptico como presencia de hemorragias, las hemorragias en astillas, ¿no? Cuando hacemos una evaluación del nervio óptico, ¿no? Entonces, si encontramos por ahí una hemorragia en astilla, pues es muy probable que sea una lesión de tipo glaucomatosa, sobre todo esto lo vemos en pacientes con glaucoma de tensión normal. La raza, ¿no? Los africanos y latinos tienen mayor prevalencia de glaucoma, pero recuerden, glaucoma de ángulo abierto versus los asiáticos que van a tener mayor digamos, riesgo a hacer glaucomas de ángulos cerrados por la configuración y tamaño del ojo. Asimismo, también, pues, factores de riesgo también es el uso indiscriminado, por ejemplo, de corticoides, ¿no? Hay pacientes que por ahí tienen una conjuntivitis o por ahí les ingresó un cuerpo extraño intraocular o por ahí les lagrima el ojo y lo primero que hacen es ir a una farmacia y obviamente de la farmacia no tener un conocimiento adecuado, pues les va a dar un corticoide en la gran mayoría de casos. Y como el corticoide pues tiende a aliviar un poco las molestias, pues los pacientes cada vez que tienen alguna pues digamos sensación de disconfort ocular, se colocan el corticoide, hay un uso pues extenso que con el tiempo pues produce una elevación de la presión intraocular que muchas veces, como les dije, es asintomático, no produce molestias, y llegan a la consulta porque por ahí les bajaron la visión o que por ahí de casualidad fueron y consultaron, más que todo por la persistencia de los síntomas oculares que tienen, no tanto digamos, por pérdida de la visión. Les hacemos un examen oftalmológico, le estamos encontrando pues la presión en 40, 50, y por ahí nos dicen, sí, estoy usando una gotita con corticoide, ¿no? O a veces traen el frasquito. Entonces, por eso es muy importante
que tengan cuidado con el uso de esteroides, ojo, tanto a nivel sistémico como los tópicos. Entonces, no es bueno usar esteroides para cualquier cosa. Y si lo usan, pues en un tiempo determinado, siempre para todo. Asimismo, también pacientes que tengan pseudoesfoliación, pacientes que tengan dispersión pigmentaria y pacientes, pues en algunos casos que tengan cataratas muy avanzadas que puedan ocluir el ángulo, ¿no? Ya, ahora, aquí estamos hablando un poco sobre los tipos de glaucoma. Entonces, hay muchas clasificaciones de glaucoma. Entonces, acá este cuadro me pareció pues súper práctico para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Entonces, de acuerdo a la edad del paciente, tenemos el glaucoma congénito y del desarrollo, que se va a presentar en niños, sobre todo al nacimiento, y el infantil hasta los 10 años de edad, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta. La triada clásica de pacientes con glaucoma congénito es fotofobia, epífora y hay uno más, eh, un cierre, digamos, prolongado de los... Entonces hay que tener en cuenta esto. Asimismo, hay que examinar a los pacientes y, digamos, ver cómo está la configuración del ojo, ver cómo está el segmento anterior, que ya les voy a explicar más adelante. El glaucoma juvenil, que va a ir de los 10 a 35 años, y el glaucoma del adulto, que es pues que se va a presentar después de los 35 años. Hay que tener en cuenta que el tratamiento del glaucoma congénito tiene que ser cirugía, ¿no? Entonces, una vez que lo diagnosticamos, pues tenemos que estar preparando a este paciente para que entre a hacer operaciones. ¿Por qué? Porque acá hay una disgenesia de lo que es el ángulo idiotrabecular, o sea, no hay un buen desarrollo de este ángulo y por lo tanto ese ángulo no va a haber un buen drenaje del humor acuoso y por lo tanto la presión se eleva y recuerden, es un bebé, o sea, tiene pues una esperanza de vida pues muy larga, ¿no? Entonces hay que tratar de ser agresivos con ellos, hacer la cirugía, tratar de bajar la presión, ¿para qué? Para que digamos, conserve su visión la mayor parte de su vida y pues pueda desarrollarse como cualquier persona normal, ¿no? Ahora, de acuerdo a la causa tenemos los glaucomas primarios y glaucomas secundarios. Los glaucomas primarios es cuando no hay una causa ocular o extraocular identificable, ¿no? Y el glaucoma secundario se va a deber a otras causas que pueden ser sistémicas u oculares, ¿no? Como por ejemplo los glaucomas neovasculares que están asociados a vascularización por eventos isquémicos a nivel del globo ocular. Tenemos, por ejemplo, los glaucomas secundarios a pseudoesfoliación, los glaucomas pigmentarios, los glaucomas facolíticos, los glaucomas facoanafilácticos, los glaucomas secundarios a traumatismos por una recesión angular, por ejemplo, o glaucomas, digamos, pseudofáquicos, o los glaucomas afáquicos, los glaucomas por células fantasmas, los glaucomas uveíticos, o sea, glaucomas que tienen otras causas oculares, o glaucomas secundarios a corticoides también que dije anteriormente, ¿no? Por uso de fármacos. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y también de acuerdo al sitio de obstrucción del sistema de drenaje del ojo, los famosos glaucomas de ángulo primario de ángulos abiertos, cuando tenemos el ángulo aperturado y podemos ver todas las estructuras del ángulo idiotrabecular, perdón, este es el glaucoma que tiene mayor prevalencia a nivel mundial. Y tenemos también el glaucoma de ángulo cerrado cuando, digamos, hay una estrechez del ángulo idiotrabecular y por la posición, la formación de sinequias o el cierre de este ángulo, pues no hay un drenaje adecuado del humor acuoso y la presión intraocular se eleva, ¿no? Y aquí, más que todo, en el glaucoma primario de ángulo abierto, más que todo es una disfunción a nivel de la malla trabecular, pues, que va a ver alterada su función y no va a drenar de forma adecuada el humor acuoso, versus que en el glaucoma de ángulo cerrado, pues va a ser un factor básicamente anatómico. Y cabe destacar también aquí dos definiciones. Hay pacientes que pueden presentar hipertensión ocular, o sea, que la presión del ojo esté alta, pero no necesariamente tener un daño glaucomatoso, o no tienen daños a nivel del nervio óptico, o no tienen daños a nivel de lo que son los campos visuales, pero solo tienen la presión del ojo elevada. Entonces, recuerden, la hipertensión ocular es un factor de riesgo para desarrollar glaucoma. Hay estudios como el HTO, donde, digamos, se trataron a pacientes que tienen hipertensión ocular sin tener daño glaucomatoso. Entonces, un grupo de pacientes se trató y se comparó con otro grupo que no recibió tratamiento y a lo largo del tiempo se evidenció que digamos, de estos pacientes que recibieron tratamiento, digamos, menos personas desarrollaron glaucoma versus el grupo que no recibió tratamiento, que el doble de personas, comparados con el que sí recibieron, pues desarrollaron glaucoma. Entonces acá lo que digamos, se demostró es que si nosotros tratamos la hipertensión ocular, pues
prevenimos que una persona pues presente glaucoma a largo plazo. Obviamente, pues hay que identificar los factores de riesgo, ¿no? Es muy importante eso. O sea, si hay un paciente con hipertensión ocular, pues tienes que hacer una anamnesis muy amplia, identificar si ese paciente tiene antecedentes familiares, y por ahí, digamos, usa algún fármaco que pueda inducir el aumento de la presión intraocular como corticoides, también hacer un examen clínico oftalmológico y determinar si por ahí encuentras la causa que pueda estar desencadenando esta hipertensión ocular. Entonces, por eso es muy importante hacer un examen oftalmológico completo para determinar si un paciente pues requiere tratamiento o no. Y los pacientes sospechosos de glaucoma. Un paciente sospechoso de glaucoma es un paciente en el que pues clínicamente quizás encuentres una excavación del nervio óptico elevada, quizás en algunos casos puedas encontrar por ahí una hipertensión ocular, o puedas encontrar un campo visual pues no concluyente. Entonces estás en esa disyuntiva si es o no es glaucoma, como que te queda la duda. Entonces pues no entran, digamos, a la definición de un diagnóstico definitivo, y entonces en estos pacientes pues hay que observar, hay que hacer un seguimiento durante el tiempo, sean tomándole la presión intraocular, sea haciendo, digamos, observando el nervio óptico, sobre todo un seguimiento con algunos exámenes auxiliares, como por ejemplo los campos visuales o una tomografía de nervio óptico, y ver si en el tiempo por ahí esté sospechoso de glaucoma, o simplemente se queda estático, estable, o por ahí pues desarrolla un glaucoma. Entonces hay que tener en cuenta todas estas definiciones que les acabo de decir. Entonces, el diagnóstico de glaucoma, pues, tiene que ser a nivel de la consulta oftalmológica, ¿no? O sea, es muy difícil que un paciente, digamos, se vaya a un hospital y diga, yo mismo me autodiagnostiqué glaucoma, ¿no? O sea, porque es un proceso bien amplio que ya les voy a ir explicando. Entonces, hay que hacer una exploración oftalmológica por una lámpara de hendidura, donde nosotros podamos ver las estructuras del ojo tanto a nivel anterior y hasta la parte posterior, y hacer una toma de la presión intraocular, pues para poder ver si por ahí encontramos pues lesiones o indicios que nos indiquen si el paciente pues lo tiene o no lo tiene. Entonces, hay que hacer un examen clínico completo, con una historia clínica, con una anamnesis amplia, pues preguntar al paciente por el papá, por la mamá, por los hermanos, si por ahí tiene algún antecedente personal. Por ahí puede ser un paciente con una artritis reumatoide y que te diga, mire doctor, yo tengo artritis reumatoide, yo tengo 60 años, pero tengo artritis reumatoide desde que tengo 25 y tomo corticoide, pues soy consumidor de corticoides crónico de larga data, ¿no? Entonces ahí pues hay que parar la oreja y hay que estar atentos, ¿no? Segundo, antecedentes familiares también, ¿no? Si la mamá, si el papá, si algún hermano tuvo glaucoma. Asimismo, también preguntar sobre antecedentes oculares, ¿no? O sea, si el paciente ha sido sometido a alguna cirugía, si el paciente ha tenido algún antecedente pues, de trauma ocular, ya sea abierto o cerrado, si el paciente lleva algún tipo de tratamiento, o sea, traten de sacarle la información lo más que puedan, porque los pacientes, pues, como les digo, son la muerte a veces, que a veces uno le pregunta y le dice, pues, señora, ¿usted sufre de alguna enfermedad? No, yo no tengo nada. ¿Toma alguna pastilla? Ah, sí, tomo metformina para la diabetes, tomo losartán, amlodipino, ay, que por ahí, no sé, se me ha elevado la glucosa a 600, pero no tengo diabetes. O sea, se dan cuenta, son unos pacientes que son una bomba del tiempo y que por ahí tienen mucho consumo o tienen mucha polifarmacia, pues a veces si no les preguntas y les repreguntas, pues no te lo dicen, ¿no? Y muchas veces tiende a pasar esto, que estás en el internado o estás en la residencia, y le preguntas al paciente y el paciente te dice que no tiene nada, y viene el asistente y le dice, señor, ¿sufre una enfermedad? Sí, soy hipertenso, soy diabético, tengo artritis reumatoide, y a ti nunca te dijo nada. Y te hace quedar mal. Entonces, sean muy, como les digo, muy insistentes en esas partes, porque con una buena anamnesis, pues van a poder, digamos, poder identificar factores de riesgo en nuestros pacientes. Y asimismo también, pues, escuchar los síntomas y los signos del paciente, decir, no sé, me ha bajado la visión, o que si les dice, no sé, me duele la cabeza, me duele el ojo, o por momentos, o el día de ayer me dolió el ojo, me dolió la cabeza, se me puso rojo, y por ahí presenté un episodio de vómito. O sea, traten de ser, pues, bien receptivos con esa información. Obviamente también hacer el examen oftalmológico, pues la agudeza visual con una cartilla de Snellen o con algún octotipo. O sea, es como le dicen la función vital en oftalmología, tomar la agudeza visual, ver cuánto de visión tiene el paciente cuando lo estás viendo, es muy importante.
el examen de lámpara de hendidura, tienes que examinar el segmento anterior, el segmento posterior, y bueno, hacer una toma de la presión intraocular. Asimismo, para el glaucoma es muy importante hacer una gonioscopía, identificar si es que hay alguna alteración a nivel del ángulo, ¿no? Es ver si es que si es que hay un cierre angular, si es que hay, por ejemplo, un ángulo abierto, si es que por ahí hay formación de sinequias, o si por ahí, digamos, hay alguna recesión angular secundaria a un trauma. O sea, esta gonioscopía es muy importante en glaucoma, ¿no? Entonces, eh, digamos, mandatorio hacerlo, si no, no vamos a poder llegar a un buen diagnóstico. Entonces, también, si tenemos dudas y tenemos un examen no concluyente, pues también apoyarnos de los exámenes complementarios. Recuerden, la parte clínica es la más importante. Nosotros podemos llegar al diagnóstico de un glaucoma, pues simplemente si hacemos un buen examen clínico. Pero también, pues, para documentar, hay que hacer exámenes complementarios. Y en glaucoma, bueno, los exámenes más importantes son los campos visuales y el OCT de nervio óptico. Entonces, aquí, bueno, hay un cuadro o un diagrama, un dibujo con algunos síntomas que pueden presentar los pacientes con glaucoma, ¿no? Normalmente estos síntomas que, bueno, que van a estar relacionados con un aumento agudo de la presión intraocular como ojo rojo. El ojo rojo puede ser sinónimo de muchas enfermedades, ¿no? Solo es un síndrome, el ojo rojo. Por eso hay un apartado que es síndrome de ojo rojo que puede abarcar desde uveitis, escleritis, epiescleritis, glaucomas, conjuntivitis, aumento de presión venosa intraescleral, son muchas cosas, ¿no? Queratitis, úlceras corneales. Entonces, un síntoma pues, puede ser ojo rojo asociado a una elevación aguda de la presión intraocular, náuseas y vómitos asociadas, pues la presión es tan alta, el paciente le duele tanto pues que tiene síntomas vagales y por lo tanto pues vomita. Digamos, pérdida de la visión periférica, ¿no? Entonces los pacientes no perciben lo que está a su alrededor y simplemente tienen una visión central, ¿no? Algunos quizás en estadios muy avanzados pues pueden percibir esto. Dolor a nivel del ojo asociado a una elevación severa de la presión intraocular. Dolores de cabeza, sobre todo acá nos dice por las mañanas, sí, también. Catarata en algunos casos, ¿no? Muchas veces las cataratas pueden estar asociadas también a la edad del paciente, ¿no? Pero digamos, relacionado al glaucoma pueden haber ciertas opacidades focales a nivel de la cápsula anterior del cristalino, que es conocido como glauconflecken, cuando hay pues elevaciones muy elevadas de la presión intraocular, ¿no? Pero una catarata propiamente dicha formada por glaucoma pues es un poco alejado, ¿no? Entonces, hay que hacer un examen del segmento anterior. Tenemos acá la imagen de un ojo normal, ¿no? Hay que fijarnos siempre en la posición del párpado, tanto superior e inferior. Tenemos también acá lo que es la córnea, que es un lente transparente, la conjuntiva, o sea, vemos que hay un ojo normal, ¿no? Vemos aquí también el iris con la pupila. Entonces, en un paciente con glaucoma agudo, podemos observar acá que presenta ojo rojo, una inyección conjuntival 360 grados a nivel de la conjuntiva. Tenemos también que puede haber opacificación corneal cuando, digamos, sobrepasa la resistencia de la córnea y estos tienden a ser edema corneal, sobre todo edema a nivel del epitelio corneal. Si uno le toca el ojo al paciente, pues lo va a encontrar duro, como una piedra, ¿no? Lo ideal es que, digamos, el ojo sea blando, pero digamos, si a grandes rasgos queremos ver cómo está el tono, tocamos y está pues como una piedrita, ¿no? Bien durito. Y bueno, en este caso también vemos catarata porque es un paciente añoso, ¿no? Asimismo, bueno, es muy importante hacer también el examen oftalmológico en niños. Tenemos aquí un bebé. Si ustedes se dan cuenta, lo que llama la atención bastante es que tiene una megalocornea. Fíjense, los tamaños de las córneas están altos, ¿no? Normalmente se denomina megalocornea cuando es pues mayor a 11 milímetros, de 11 a 11.5. Entonces, tenemos estos diámetros corneales elevados, y los cuales, si nosotros tenemos un niño o un neonato y vemos estas variaciones anatómicas, pues hay que pensar en glaucoma, ¿no? Y automáticamente hay que hacerle un examen, ¿no? Ahora, si colabora y se puede hacer en lámpara de hendidura, pues a buena hora. Y si el niño no colabora y no se deja, pues hay que hacer una evaluación bajo anestesia general, ¿no? Dormir al niño, tomarle la presión intraocular, hacer un examen del segmento anterior y hacer un fondo de ojo. Examinar a un niño no es fácil, porque como digo, los niños muchas veces no colaboran, se tienden a asustar, entonces pues hay que, si en caso se deja, digamos, examinar en un corto periodo de tiempo, hay que tratar de sacar la mayor
cantidad de información que podamos. Y en los pacientes con glaucoma congénito, pues vamos a tener esas estrías de HAP que van a ser pues, lesiones que se van a presentar a nivel de la córnea por elevaciones de la presión intraocular, ¿no? Asimismo, también a nivel de segmento anterior, pues hay que observar, ¿no? ¿Qué cosas más encontramos? Y, por ejemplo, acá encontramos material pseudofoliativo a nivel de lo que es el borde pupilar, ¿no? Y entonces, esto es un síndrome de pseudofoliación y que los pacientes que tienen esto, pues, tienden a tener mayor riesgo de presentar un glaucoma. ¿Por qué? Porque este material, así como está a nivel de la pupila, va a obstruir la malla trabecular y por lo tanto obstruye la salida de humor acuoso y estos pacientes pues tienden a presentar hipertensión ocular y con el tiempo tienden a hacer glaucoma. Asimismo también, por ejemplo, tenemos acá el uso de Krukenberg que está, digamos, visto en pacientes que tienen un síndrome de dispersión pigmentaria, ¿no? Entonces estos pacientes al migrar el pigmento del iris hacia, digamos, la cámara anterior, ese pigmento va a obstruir también la malla trabecular y por lo tanto va a haber mayor resistencia al flujo de salida del humor acuoso y por lo tanto se produce un glaucoma. En estos casos serían glaucomas secundarios. ¿Por qué? Porque son otras causas, en este caso que son oculares, que están produciendo que la presión del ojo se eleve. Entonces, por ello es muy importante, ¿qué cosa? Hacer el examen oftalmológico. Asimismo, también tenemos que hacer el examen de fondo de ojo, ¿no? Porque hay que observar cómo está el nervio, observar, digamos, la capa de fibras nerviosas alrededor del nervio óptico, ver si es que hay defectos en cuña, ver si es que hay defectos en muesca, ver, digamos, también si es que por ahí tenemos alguna hemorragia en astilla. Y lo que vemos aquí, por ejemplo, ¿no? Lamentablemente un paciente con un glaucoma muy avanzado, donde fíjense, el anillo neuroretiniano está muy delgado, versus en el lado izquierdo que vemos un ojo normal, fíjense, el grosor del anillo neuroretiniano cómo se encuentra grueso, fíjense, versus en este lado que es muy delgadito, entonces es por eso pues que los pacientes van perdiendo visión periférica y también digamos de acuerdo al lugar de lesión pues si hay pacientes que pierden, digamos, o que tienen lesiones a nivel de temporal superior, muchas veces con algunas muescas, pues van a tener defectos a nivel del campo visual inferior y por lo tanto su visión central puede estar comprometida y estos pacientes pues van a tener mucha dificultad y van a tener muchos síntomas y se van a ver, digamos, afectados en su día a día. ¿Por qué? Porque tienen un campo visual inferior afectado, los cuales, digamos, ya no les permite hacer sus actividades cotidianas con mayor facilidad. Entonces es muy importante por eso ver el nervio óptico. Ahora, se habla de una regla Eisen, ¿no? La regla Eisen significa que el nervio óptico es más grueso a nivel inferior, luego la parte superior, luego la parte nasal y la parte temporal va a ser más delgada. Entonces, esa supuestamente es, digamos, la distribución de las fibras nerviosas normales a nivel de un nervio óptico. Si ustedes, digamos, ven, por ejemplo, que en la parte inferior el nervio óptico está súper delgadito y vemos que el grosor es más delgado que la parte temporal, pues eso no respeta la regla Ising y por lo tanto es un paciente muy sospechoso de glaucoma. Y quizás si por ahí les haces una tomografía de nervio óptico o de coherencia de nervio óptico o le haces un campo visual, pues vas a encontrar ahí un defecto glaucomatoso. También es importante hacer la toma de presión intraocular, ¿no? Como vemos en este caso, ¿no? Hacemos la toma de presión intraocular, se dice que un valor normal es entre 10 a 12, y digamos, si la presión intraocular pues, es mayor de 21, se considera, bueno, que ya está elevada, ¿no? Pero eso no quiere decir que, digamos, si encuentras un paciente con una presión en 21, 22 y 23, hoy automáticamente es un hipertenso ocular y voy y le doy tratamiento, pues no, ese paciente se tiene que estudiar, ¿no? Entonces tú tienes que, digamos, hacer un estudio, ver si específicamente se trata de un glaucoma y hacer un seguimiento en el tiempo. ¿Para qué? Para ver si es que le vas a iniciar tratamiento o no. ¿Por qué? O sea, como le digo, si son pacientes que tienen presiones, pónganse entre 22 y 24, ¿no? Obviamente, si tienes un paciente con 25, 26, 27, 28, 30, pues ahí indiscutiblemente le tienes que dar la gota, porque si no, con el tiempo va a ser un daño glaucomatoso. Pues tenemos un grupo de pacientes que están ahí en el medio, si es indeterminado, pues dar tratamiento o no, pues en esos pacientes sí hay que hacer seguimiento, como les digo. ¿Por qué? Porque dar una gota, pues significa ya, por así decirlo, condenar al paciente, porque las gotas que son para el tratamiento del glaucoma tienen efectos secundarios como todo tipo de fármaco. Entonces hay que dar cuando realmente
lo amerite, ¿no? ¿Por qué? Porque estás condenando al paciente a que presente ojo seco, a que presente inflamaciones oculares, ojo rojo constante, oscurecimiento del iris, o sea, son muchas cosas, ¿no? O por ahí efectos secundarios sistémicos como hipotensión, dolores de cabeza, o por ahí, digamos, pacientes que tengan a tener somnolencia, tendencia a la somnolencia, u otras cosas. Entonces, por eso es muy importante identificar que el paciente tiene un glaucoma, es un hipertenso ocular, el tipo de mecanismo o el tipo de fisiopatología o que está ocasionando este glaucoma y de acuerdo a ello ofrecerle el tratamiento, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, un tonómetro planático de Goldman, que es el gold estándar con el cual se hace la toma de presión intraocular, pero también tenemos pues otros tipos de dispositivos, son múltiples los que hacen la medición, como el iCare o el tonómetro de aire, ¿no? También tenemos el de Perkins, tenemos el Tonopen y muchos otros dispositivos, ¿no? Que obviamente de acuerdo, digamos, al tipo de paciente que tengamos y sobre todo también la capacidad económica, ¿no? Se puedan comprar, porque sí son dispositivos que son caros. Y los más accesibles, pues, son los tonómetros de Goldman, ¿no? También hay tonometría por shots, que normalmente se tendría a usar hace, pues, mucho tiempo. Ahora, es muy importante hacer la gonioscopía, ¿no? Entonces, todo paciente que va a ser evaluado de glaucoma, pues obligadamente hay que hacerle este examen, ¿no? Entonces, nosotros colocamos un gonioscopio que es un lente especial, puede ser un gonioscopio con indentación, o sea que nosotros al presionar esta lupa sobre el ojo, digamos, si tenemos una posición irido-trabecular, pues al empujar, hacer presión sobre el ojo, el humor acuoso se va a distribuir y si solo hay una posición, pues va a separar y va a abrir el ángulo versus si, por ejemplo, yo tengo una sinequia formada, pues no se va a abrir nada. Entonces, eso me permite determinar si es que realmente hay un cierre a nivel del ángulo o simplemente una posición, o simplemente puedo ver que el ángulo está abierto completamente. Entonces, asimismo, también haciendo una gonioscopía, yo puedo observar si es que hay vasos a nivel del ángulo, si es que hay material exfoliativo, si es que hay pigmento depositado, si es que, por ejemplo, puedo encontrar una desinserción del cuerpo ciliar o por ahí una recesión a nivel del ángulo. Entonces, es muy importante hacer este examen, ¿no? Que es mandatorio, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos una imagen, siempre estos gonioscopios van a ser de contacto, o sea, necesariamente hay que contactar la parte anterior del ojo a nivel de la córnea y siempre hay que instilar anestesia tópica para que el disconfort en los pacientes pues sea menor, ¿no? Porque imagínense, si cuando te ingresa algún cuerpo extraño, una pestañita en el ojo, pues uno está muy molesto. Imagínense, pues, si no le colocamos anestesia al paciente y le coloquemos una lupa, pues obviamente va a haber bastante disconfort, ¿no? Entonces hay que tratar siempre de darle la comodidad al paciente. Y tenemos en este caso, por ejemplo, que es un gonioscopio de tipo también indirecto. ¿Por qué? Porque vamos a ver que va a constar de un sistema de lentes, entonces la imagen va a ir del lente y nosotros vamos a poder apreciarlas a nivel de este lente. Hay gonioscopios directos como el gonioscopio de Kepp, donde nosotros directamente colocamos el gonioscopio y vemos el ángulo de forma directa, ¿no? Por así decirlo. Y mayormente ese tipo de gonioscopios se usan pues para hacer cirugías a nivel del ángulo, como goniotomías con Cajuc y esas cosas, ¿no? Entonces, nosotros, digamos, colocamos este aparato y por medio del espejo, al menos en la lámpara de hendidura, podemos apreciar las estructuras del ángulo camerular, como en este caso, ¿no? Donde lo ideal es ubicar, pues, todas las estructuras como la línea de Schwab, que va a ser la prolongación de la membrana Eresemet, encontrar, por ejemplo, lo que es el trabéculo no pigmentado, el trabéculo pigmentado, el espolón escleral, los procesos ciliares y la base de la inserción del cuerpo ciliar, ¿no? Que es lo normal que nosotros tenemos que entrar. Como digo, son muchos temas, el glaucoma es muy amplio, por algo es una subespecialidad muy compleja, pero acá estoy tratando de darles digamos, las definiciones más generales, como para que tengan idea, digamos, de qué consiste la enfermedad, qué factores de riesgo están asociados, qué tipos de glaucoma son y, por ejemplo, qué es lo que se debería hacer para evaluar un paciente con glaucoma. Entonces, en cuanto a los exámenes auxiliares, hay que hacer, pues, siempre los campos visuales. Por ejemplo, aquí tenemos un campo visual de tipo Humphrey, que tenemos un 24-2 con estímulo 3, una cita estándar, o sea, todo esto es un capítulo de campo visual que nosotros hay que aprender, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que yo les puedo decir a grandes rasgos esto es que esto es un campo visual normal, fíjense, todo está limpio, tanto a nivel de la desviación modelo, perdón, a la desviación total y de la desviación patrón, pues no encontramos lesiones típicas de glaucoma, ¿no? Tenemos una desviación media normal, una
desviación del patrón normal, o sea, todo bien, ¿no? Y una prueba de mi campo de glaucoma también, ¿no? Entonces, lo ideal es que digamos, y este es un paciente de 63 años, ¿no? O sea, está bien. Versus, al otro lado también tenemos un paciente de 62 años de ojo derecho y también pues tenemos un campo visual, también con una cita estándar, pero ¿qué podemos apreciar acá? Un escotoma de hierro en la parte inferior, en la parte superior. Fíjense, tanto la desviación total la desviación patrón, en este caso, pues tienen lesiones típicas de glaucoma. Hay una desviación media de -11 y una desviación modelo pues de 16. Entonces, eso es un paciente pues con un glaucoma de moderado a severo, ¿no? Entonces, si hacemos una prueba de mi campo, porque, ojo, el glaucoma siempre tiende a ser asimétrico versus las, digamos, patologías neurooftalmológicas son simétricas y siempre tienen a afectar el eje vertical. El glaucoma es asimétrico y siempre tienen a afectar, por ejemplo, la parte horizontal. Entonces, si ustedes hacen una comparación del hemicampo superior con el hemicampo inferior, vean que hay una simetría. El hemicampo superior está casi completamente afectado comparado con el hemicampo inferior. Entonces, todo ello es muy importante y por eso les digo, hacer glaucoma es, digamos, mandatorio saber hacer una gonioscopía y sobre todo hacer una buena lectura de campo visual. O sea, es un poco complicado, pero se tiene que hacer, ¿no? Y de acuerdo a ello se hace un diagnóstico definitivo, ¿no? Estaríamos al paciente si es que tiene un glaucoma leve, moderado, severo, y de acuerdo al tipo o al estadiaje del glaucoma, ofrecerle un tratamiento, pues, que trate de conservar la visión la mayor cantidad de tiempo posible que se pueda, ¿no? Entonces, eso es muy importante. También hacer un examen de tomografía de nervio óptico, ¿no? Fíjense, acá hay un nervio óptico del ojo derecho y del ojo izquierdo. Fíjense, el anillo neuroretiniano también acá está muy disminuido. Vemos que los colores, aquí los colores deberían ser de color rojo, tanto en la parte superior y en la parte inferior, pero lo vemos casi totalmente azul. Hay un daño muy extenso del anillo neuroretiniano. Vemos que el grosor de la capa de fibras nerviosas está en 61, muy disminuido en el lado derecho y en el lado izquierdo está en 73, que también está disminuido. Vemos que en este caso son discos que están grandes, fíjense, 2.29, 2.08. Vemos que hay una excavación vertical, porque acuérdense, hay que evaluar siempre, el glaucoma va a tener una excavación de tipo vertical. Acá tenemos en 0.89, o sea, es un glaucoma súper avanzado, versus en 0.70, o sea, y tenemos también acá que la distribución de la capa de fibras nerviosas está disminuida en el lado derecho, 3 cuadrantes, y en el lado izquierdo vemos que ya la parte temporal, que está en amarillo, pues comienza a disminuir. Entonces, es muy importante hacer, por ejemplo, estudios tanto estructurales como son los campos, perdón, la óptica en glaucoma. Sobre todo, esto nos va a ayudar en glaucomas que son iniciales. ¿Por qué? Porque en glaucomas iniciales nosotros vamos a poder identificar si es que hay disminución de la capa de fibras nerviosas en alguna región del nervio óptico, versus si nosotros le hacemos, por ejemplo, en glaucomas avanzados, pues simplemente lo que esto nos va a leer es que todo está deprimido y no vamos a poder hallar lesiones nuevas o lesiones iniciales. Entonces, por ejemplo, esto en glaucomas avanzados no nos sirve. En glaucomas avanzados, ¿qué nos sirve? Seguimiento con campos visuales. ¿Por qué? Porque por ahí puede aparecer alguna lesión a nivel del campo visual y siempre hay que comparar cuando hagamos digamos, el seguimiento en el tiempo, ¿no? Comparar cómo estaban los campos visuales al inicio, ir siguiendo en el tiempo y identificar si es que ha habido alguna variación en ese tiempo, y si por ahí hay alguna progresión que ya sobrepasa lo normal, pues dar un tratamiento, agregar alguna gota, agregar un tratamiento láser o de repente por ahí realizar alguna cirugía filtrante. Entonces, todo eso es muy importante. Ahora, en cuanto al tratamiento, tenemos el tratamiento médico, el tratamiento con láser y el tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico, obviamente, con tópicos, tenemos tanto tópicos y sistémicos, pero obviamente los sistémicos solo serían como una terapia de rescate hasta que, digamos, si el paciente tiene una presión muy descompensada, hasta prepararlo para la cirugía, ¿no? Entonces, como lo dije anteriormente, lo más importante en glaucoma es disminuir la presión, es lo único que podemos hacer, no podemos hacer otra cosa más. Entonces, la idea es que nosotros para poder, digamos, asegurarnos la estabilidad o la progresión muy lenta de esta enfermedad, es disminuir la presión usando estas herramientas que tenemos. En cuanto al tratamiento médico, tenemos muchos fármacos. Tenemos los simpaticomiméticos o agonistas adrenérgicos, que ¿qué es lo que van a hacer? Disminuir la presión del humor acuoso. O sea,
Para el tratamiento, o yo tengo que hacer disminuir la presión, perdón, la formación del humor acuoso, o dar una gota que haga que el drenaje aumente. Entonces, esos son los dos perlas. Entonces, en cuanto a los agonistas adrenérgicos, disminuyen la producción de humor acuoso y en este caso también aumentan un poco su drenaje a nivel de la malla trabecular. No, perdón, a nivel del ángulo. Entonces, ¿qué es lo que va, qué por ejemplo fármacos tenemos que usamos, por ejemplo, allá en el Perú? Brimonidina. Es lo que tenemos ahí. Ahora, tenemos también los parasimpaticomiméticos o agonistas colinérgicos, que ¿qué van a hacer? Van a aumentar el drenaje del humor acuoso a nivel del ángulo, y estos como efecto secundario producen miosis, o sea que la pupila se ponga pequeñita, y también inducen a la acomodación. Entonces, si en este caso tenemos, por ejemplo, la pilocarpina. Muchas veces estos pacientes, si le colocamos, por ejemplo, esta gota, pues van a estar con las pupilas muy cerraditas y muchos de ellos pues van a tener problemas visuales. ¿Por qué? Porque la acomodación, que es un efecto que está a nivel del cristalino, pues, digamos, cambia un poco el estado refractivo del ojo. También tenemos los inhibidores de la anhidasa carbónica, que disminuye la producción de acuoso también. En este caso, por ejemplo, de tipo sistémico, tenemos la cetazolamida que se da por vía oral, tenemos la dorzolamida y la brinzolamida de tipo tópico. Ojo, estos de acá son tópicos. Ahora, tenemos los beta bloqueadores que también van a producir la disminución del humor acuoso. Y en este caso, por ejemplo, tenemos lo que es el timolol, que usamos más ahí. Y tenemos también los análogos de prostaglandina, que estos sí actúan más a nivel del drenaje del humor acuoso a través de la vía ubiosclera, que les dije, ¿no? O sea, a nivel de lo que es, que va, digamos, a nivel de esta vía, se drena entre un 10 y un 20% de humor acuoso. Se dice que personas jóvenes incluso puede llegar hasta un 40%. Entonces acá tenemos el tavopros, el bimatopros, el atanopros, ¿no? Entonces también pueden haber combinación de estas gotas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la combinación de timolol y dorzolamida, timolol brimonidina, tenemos latanopros timolol, o timolol, dorzolamida y latanopros, ¿no? O sea, tenemos felizmente esta combinación de gotas, y de acuerdo al mecanismo del glaucoma, o el tipo de glaucoma que se pueda presentar, pues damos el tratamiento. Por ejemplo, un glaucoma uveítico yo no puedo darle un análogo de prostaglandina. ¿Por qué? Porque esto fomenta la respuesta inflamatoria, y al haber un glaucoma uveítico, pues la respuesta inflamatoria en la cámara anterior es más fuerte. Entonces yo no puedo darle ese tipo de gota porque le va a inflamar más. Entonces quizás aquí pueda darle un beta bloqueador, o pueda darle una brimonidina, una dorzolamida, que no me van a inflamar la cámara anterior. Versus si, por ejemplo, yo tengo un paciente con un glaucoma de ángulo cerrado, donde veo que el drenaje de este humor acuoso está afectado a nivel del ángulo, pues digamos, si yo le doy un análogo de prostaglandina, quizás este paciente no lo va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque obviamente el sistema de drenaje está afectado. Entonces, en este caso, lo que yo puedo hacer es darle por ahí un timolol o una dorzolamida o una brimonidina, pues que me van a actuar a nivel de la formación del humor acuoso, ¿no? Entonces, de acuerdo a la patología de glaucoma que nosotros tengamos, tenemos que adecuar nuestro tratamiento, y para eso tenemos que saber también la acción farmacológica de cada uno de estos. A nivel de la laserterapia tenemos lo que es la iridotomía láser periférica, que se usa más que todo cuando los pacientes tienen bloqueos o tienen alto riesgo de bloqueo pupilar. También tenemos la trabeculoplastia láser, la trabeculoplastia por argón. Esta es mejor porque produce, digamos, estas inducen a la termólisis y por lo tanto remodelación a nivel de la malla trabecular, pero esta tiende, digamos, a producir mayor respuesta inflamatoria y mayor riesgo de formación de sinequias. Entonces es por eso que se hace la selectiva, que induce, digamos, a menor formación de sinequias a nivel del ángulo. La endociclofotocoagulación, que muchas veces, bueno, esto se hace en pacientes que ya son pseudofáquicos, o sea que tienen lentes intraoculares, y lo que se hace es aplicar láser a los procesos ciliares directamente. Entonces, esto es un procedimiento intraocular, a diferencia de los demás. Tanto el ciclo G6, por ejemplo, lo que hacemos es colocar láser y actuamos a nivel del cuerpo ciliar, pero por la parte exterior. ¿Para qué? Para, digamos, tratar de, por así decirlo, quemar el cuerpo, los procesos ciliares, pero por vía transescleral. Y al quemar el proceso ciliar, ¿qué va a pasar? Pues va a haber menor formación de humor acuoso. La endociclofotocoagulación es lo mismo que el ciclo G6, es similar, pero yo coloco por vía intraocular el láser, proceso ciliar por proceso ciliar, ¿no? Entonces, para esto, pues tengo que asegurarme que el paciente no tenga cristalino, porque si por ahí le quemo el cristalino, se forma una catarata, entonces no tiene que ser pseudofáquico. Y asimismo, bueno,
Obviamente, de acuerdo a los datos que encontremos, si tenemos un paciente con una presión intraocular no controlada, progresión de glaucoma pues muy rápido, muy severo, o pacientes con glaucomas muy avanzados que no controlan presiones, pues hay que ofrecerle ya una cirugía, ¿no? Filtrante. Filtrante, ¿qué quiere decir? Que el humor acuoso a través de una creación quirúrgica pueda salir de la cámara anterior hacia la parte exterior, ¿no? Entonces, tenemos aquí la trabeculectomía, la trabeculotomía, que normalmente se hace en pacientes con glaucomas congénitos, el implante de dispositivo de drenaje, ya sea valvulado y no valvulando, ejemplo, por ejemplo, de valvulados, el implante de válvula de AME, y la esclerotomía profunda no penetrante, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo que es la válvula de AMET, que es un dispositivo de drenaje, ¿no? Entonces, esta es una válvula, tenemos el plato de la válvula, tenemos aquí el tubo que va a ir dentro de la cámara anterior. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el humor acuoso va a fluir desde la parte interior por medio del tubo hacia la válvula y esta va a drenar a nivel de la conjuntiva. Entonces, ¿qué se hace? Se coloca la válvula a nivel mayormente temporal superior, donde hay mayor espacio. Aquí está el dispositivo que es válvula. Aquí tenemos unos pequeños pues agujeros a nivel del cual nosotros con sutura podemos fijarlo hacia la esclera. Fijamos bien el plató hacia la esclera, colocamos el tubo dentro del ojo y a través de ese tubo, de forma unidireccional, se va a dirigir el humor acuoso hacia la parte exterior y por lo tanto la presión intraocular va a disminuir, ¿no? Esto, por ejemplo, es el mecanismo que va a tener la válvula de AME. Ahora, la trabeculectomía es similar, pero aquí ya no usamos un dispositivo. Lo que aquí hacemos es, por ejemplo, es crear una ventana a nivel de lo que es la esclera. Hacemos un flap, realizamos un flap, levantamos ese flap y a nivel con un Kelly punch o con una incisión, lo que hacemos es abrir una conexión entre la cámara anterior, cortar, hacer como una ventanita, de ahí hacer una idiotomía periférica y por medio de este flap el humor acuoso va a filtrarse hacia el espacio subconjuntival, fíjense. El humor acuoso se filtra hacia el espacio subconjuntival y se forma una ampolla. Se forma una ampolla y se drena el humor acuoso. Y con esto, por lo tanto, baja la presión intraocular. Entonces, eso sería todo. Espero que, bueno, les haya agradado la clase. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Aló? Ah, ya. Uh-huh. 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 Ah, ya.